Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de historias de objetos malditos. Historia 1. El espejo del desván. Durante años, evité regresar a la casa de mi abuela. Ella murió cuando yo tenía 17 y tras su entierro, la familia decidió dejar la casa en el campo cerrada. Nadie se atrevía a venderla, pero tampoco querían habitarla. Algo en ese lugar siempre nos ponía nerviosos, como si el tiempo se hubiera detenido y las paredes supieran demasiado. Mi madre me pidió hace unos meses que fuera a revisar la propiedad. Vandalismo, humedad, polvo. Accedí. Lo hice por ella, y porque, a decir verdad, quería enfrentar mis propios recuerdos. La casa era exactamente como la recordaba. Los muebles cubiertos con sábanas grises, las paredes empapeladas con flores marchitas por los años. Y arriba, el desván. Nunca me dejaban entrar ahí cuando era niño. Hay cosas viejas, peligrosas, decía mi abuela. Pero esa tarde, movido por la curiosidad y el silencio que me envolvía como un sudario, subí. El desván olía a encierro y madera podrida. Había muñecas antiguas, libros religiosos con anotaciones al margen, crucifijos de metal oxidado. Y en el fondo, cubierto con una tela blanca casi transparente, un espejo. Era grande, ovalado, con un marco tallado en madera negra, retorcida como ramas secas. No era reflejo lo que más llamaba la atención, sino la sensación de profundidad antinatural. Como si uno no viera su imagen, sino una versión ligeramente desfasada, un segundo detrás. Lo bajé del desván. No sé por qué. Fue impulsivo. Lo puse en el pasillo frente a la habitación principal. Esa noche dormí en el sofá, pero a medianoche desperté de golpe. Un sonido metálico, como uñas en el cristal, resonó en la casa vacía. Pensé que eran ratas. Tomé una linterna y subí. El espejo estaba exactamente donde lo dejé, pero había algo más. Una marca en el cristal, como si alguien desde adentro hubiera arrastrado los dedos buscando salir. Y una palabra escrita con condensación. Quédate. Me congelé. La temperatura bajó al punto de hacerme ver mi aliento. Detrás de mí, el sonido de pasos descalzos. Volteé, no había nadie. Esa noche no dormí. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas. El espejo mostraba habitaciones que no coincidían con la casa. Una chimenea donde no había ninguna. Un reloj marcando una hora distinta. Personas de espaldas, borrosas, inmóviles. Y, a veces, si lo miraba demasiado, mi reflejo parpadeaba fuera de sincronía. Llamé a una restauradora local. Le tomé una foto al espejo. Ella me respondió de inmediato. Ese espejo no debería estar ahí. Lo conocí. Se llamaba espejo de Gorniak. Era un objeto de penitencia. Las monjas lo usaban en un convento ucraniano para mirar dentro de sí mismas. Se decía que si el espejo encontraba pecado, mostraba al penitente su condena. La leyenda cuenta que una novicia desapareció frente a él. Otra, que se volvió loca tras verlo una semana. Lo quemaron, según los archivos, o eso creían. Lo devolví al desván. Lo cubrí con sal, con crucifijos. Lo dejé ahí. Pero a veces, desde mi departamento, en un reflejo cualquiera, veo a una figura mirándome desde el otro lado, idéntica a mí, pero con una mueca oscura que yo no puedo imitar. Historia 2. El cuaderno que no quería ser leído. Cuando mi tío Eduardo murió, la familia se desentendió rápido de sus cosas. Él vivía solo, sin pareja ni hijos, y era considerado el bicho raro de la familia. Un erudito excéntrico, coleccionista de libros raros y objetos esotéricos. Mi madre fue clara: vete a limpiar el departamento. Tú que eres el lector de la familia. Lo dijo con burla, sin saber lo literal que sería esa maldición. El departamento de mi tío parecía más una biblioteca clandestina que un lugar para vivir. Estantes hasta el techo, libros apilados en sillas, cajas llenas de papeles con anotaciones obsesivas.
Me tomó horas vaciar una sola habitación. En la última caja, al fondo de un estante escondido, encontré un cuaderno. Negro, sin título. Sin marca editorial. Cubierto con una tela que parecía más piel curtida que cuero. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco, pero supe de inmediato que no era un objeto común. Había algo en su peso, en el olor, como a tierra mojada y metal oxidado. Me lo llevé, más por curiosidad que por sentido común. Lo peor siempre comienza así. En casa, lo puse en mi escritorio. Esa noche, antes de dormir, noté algo extraño. El cuaderno ya no estaba vacío. En la primera página, con tinta negra y caligrafía antigua, había una frase. ¿Qué quieres saber? Pensé que alguien, quizás mi tío, había hecho alguna broma. Pero la tinta estaba fresca. Como si alguien acabara de escribirla. Tomé una pluma y escribí debajo. ¿Quién escribió esto? Esperé. Nada. Lo cerré. Me fui a dormir. A las 3:17 de la madrugada, me desperté. El cuaderno estaba abierto en mi escritorio, con una nueva línea. Tú lo hiciste. No pude volver a dormir. Me convencí de que era una broma macabra que alguien me estaba jugando. Pero en los días siguientes, las cosas empeoraron. Cada vez que lo abría, había nuevas frases, nuevas preguntas, escritas con mi misma caligrafía, aunque yo juraría no haberlas escrito. Preguntas que yo ni siquiera recordaba formular. ¿Qué pasó con mi abuelo en el sótano en 1972? ¿Por qué soñé con la mujer sin rostro? ¿Cuál será la fecha exacta de mi muerte? Las respuestas aparecían. Crípticas, a veces en latín, a veces en símbolos que tuve que buscar en foros oscuros. Pero siempre, correctas. Descubrí secretos familiares que nadie más sabía. Un aborto oculto. Una infidelidad jamás confesada. La existencia de un tío que murió a los 6 años y nunca se volvió a mencionar. El cuaderno no se limitaba a responder, empezaba a sugerirme cosas. Ella te miente. Revisa su celular. Tu jefe quiere despedirte. Interven primero. Pídele que mire por la ventana esta noche. Y lo más perturbador, las últimas páginas, que siempre estaban en blanco, comenzaron a escribirse por sí solas cuando yo dormía. Relatos detallados de cosas que aún no habían pasado. Una vez me describió una discusión con mi novia, que terminó en ruptura. Me burlé. 2 días después, sucedió palabra por palabra. Luego escribió el accidente de un ciclista frente a mi edificio. Ocurrió al día siguiente. Hasta que escribió esto. Última entrada. Muerte por desangramiento. Lugar, escritorio. Fecha, mañana. Llamé a un sacerdote. A un antropólogo. A una bruja de Instagram. Nadie pudo explicar nada. Todos me dijeron una sola cosa. Deshazte de él. Ya. Lo quemé. Lo vi arder en mi patio. Aún tengo el olor en la nariz. Pero cada mañana desde entonces, hay un nuevo cuaderno en mi escritorio. Idéntico. Y siempre empieza igual. ¿Qué quieres saber? Historia 3. Hace 2 años, me mudé a la casa de mi abuelo después de que falleciera. Él era un tipo peculiar, de esos que coleccionan cosas viejas porque tienen alma. Y aunque tenía un montón de objetos polvorientos e inútiles, hubo uno que llamó mi atención desde el primer día, una radio Philco de los años 40, perfectamente conservada, sobre una repisa del desván. Era pesada, con madera tallada y perillas metálicas, como esas que salían en las películas de guerra. Lo curioso es que no tenía cable de corriente. Pensé que era decorativa, hasta que una noche, comenzó a sonar por sí sola. Eran como las 3 de la mañana. Me despertó una melodía tenue, antigua, como un bolero distorsionado. Subí al desván creyendo que había dejado alguna app abierta en el celular, pero al llegar, vi la radio encendida, con las agujas marcando 1370 AM, parpadeando con una tenue luz amarilla. No entendía cómo funcionaba.
No estaba conectada. Ni siquiera tenía baterías. Pero allí estaba, soltando música y voces suaves en blanco y negro. Escuché por unos segundos. Era hipnótica. Luego, la música se cortó y una voz femenina emergió, llorando. Decía: no me dejes sola, él está aquí, otra vez. Apagué la radio. Bueno, lo intenté. No tenía interruptor. La noche siguiente volvió a sonar. Esta vez era una transmisión militar, voces nerviosas, código Morse y finalmente, gritos. No supe si eran de miedo o de dolor. Sonaban reales. Demasiado reales. Grabé el audio con el celular. Cuando lo revisé por la mañana, el archivo estaba vacío. Me obsesioné. Empecé a anotarlo todo. Día por día, a qué hora se encendía, qué frecuencia marcaba, qué se escuchaba. Siempre eran cosas antiguas, pero no eran grabaciones comunes. Eran personales. Crudas. Horribles. Una vez escuché a una mujer gritar nombres de niños antes de que un disparo la callara. Otra vez fue un hombre llorando mientras se disculpaba con su madre, como si supiera que iba a morir. Pero lo más inquietante fue cuando la radio comenzó a nombrarme. Él está arriba. Él vive en tu casa ahora, se sienta donde tú duermes. ¿Por qué no escucha lo que hiciste, Daniel? Mi nombre es Daniel. Y yo no había contado a nadie que dormía en el viejo sillón del desván las noches calurosas. Nadie. Fui a un anticuario. Le llevé una foto del aparato. El tipo se puso tenso. Me dijo que esas radios fueron retiradas de circulación después de un accidente militar en 1952, donde algunas supuestamente captaban señales fuera de frecuencia, más allá del rango humano. Lo tomé como folclore. Pero luego me contó algo que me revolvió el estómago. Se decía que esas radios sintonizaban tragedias. Que no transmitían el pasado, sino los lugares donde el dolor quedó atrapado. Esa noche no dormí. La radio comenzó a sonar más temprano. Ya no esperaban las 3 de la mañana. Ya no era una voz distinta cada vez. Era la misma. Era la mía. Una grabación. Era yo gritando, llorando, rogando por ayuda. Pidiendo que alguien saque la cosa del desván. Pero yo nunca había dicho eso. Hasta entonces. La última noche en la casa, escuché cómo la radio comenzaba a grabar antes de sonar. Como si supiera lo que iba a pasar. Tomé un hacha del cobertizo. La rompí en 1000 pedazos. La quemé en el jardín. El fuego sonó como una bocina de tren, como una grabación muriendo. Como si alguien estuviera al otro lado, gritando porque se estaba quedando sin señal. Me mudé. Tiré todos los objetos viejos. Cambié de número. Me alejé de todo. Pero a veces, cuando enciendo la radio del coche, 1370 AM parpadea unos segundos y escucho una voz conocida. Una voz que grita mi nombre. Una voz que sabe lo que aún me espera. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.